El día de hoy hablaremos acerca de los resultados que se presentaron en la encuesta de 2017 que realizó la ENADIS acerca del tema de discriminación, abarcando 4 de los factores más vulnerables y que, a mi parecer, son temas que aún están presentes en la actualidad a pesar de que ya pasaron 3 años. Para iniciar, tenemos a los grupos sociales de personas con una orientación sexual diferente, los cuales consideran que el 40% de este sector ha sido discriminada o se le ha negado algún derecho por el simple hecho de tener una preferencia sexual diferente. Un foro jurídico de la Ciudad de México menciona que muchos de los prejuicios hacia la diversidad sexual se sustentan en la falta de aprehensión de conocimiento científico, así como en la apatía por la apertura sexual propia de nuestra sociedad conservadora y violenta, lastrada por una inalterada vocación patriarcal de arraigos machistas. Es bastante preocupante que muchos de los mexicanos, por lo menos 4 de cada 10 mexicanos, no están dispuestos a permitir que una persona, ya sea gay o lesbiana, viviera en su casa. Además de que la gente de a partir de 40 años también piensa que pues esto es totalmente una aberración. Se han reportado muchísimos casos de discriminación que van desde negación de empleo, negación de los derechos, y uno de los más sonados, claro está, es la negación al poder casarse, al poder tener un matrimonio ante la ley. Creo que en este punto hay muchos temas los cuales se pueden abordar porque la comunidad LGTBI ha sido discriminada de distintas maneras. Es un punto que, como menciono, sigue siendo muy actual y poco a poco, a lo corto pues tiempo de estos 3 años, las cosas han ido cambiando un poco y se han podido conseguir muchos derechos que antes no se tenían a partir de marchas y manifestaciones que hicieron porque finalmente lograron alzar la voz. Sí, continuando con los resultados de la encuesta, tenemos al grupo de personas con discapacidad, las cuales un 31% considera que las calles, instalaciones y transportes son totalmente inadecuados, y el otro 30% habla acerca de la falta de oportunidad para encontrar un empleo. Tristemente, la estructura del país no está condicionada para estas personas. Es muy difícil que ellos puedan moverse por las rampas o que, bueno, si es que hay rampas, porque ni siquiera hay. Entonces esto les cuesta mucho trabajo, no tienen acceso a muchos lugares, no pueden pasar por muchos lados. En el caso de las personas ciegas, de la misma manera, no hay una conciencia de la discapacidad tan implementada, y ni hablar con las personas sordas, porque técnicamente su lengua no es algo que esté, vaya, popularizado, creo que no es la palabra, pero no es algo con lo que la gente tenga una cultura. Entonces técnicamente viven incomunicados hacia nosotros, creando pues su propia comunidad sorda, que esto frena muchas veces desde sus estudios, oportunidades de empleo, lo cual es una triste realidad que vive el país. Incluso el turismo pues muchas veces se cierra a esto. Internacionalmente, en foros de turismo incluyente en España, se aborda el tema de que México no es un país que se preste para el turismo de estas personas, lo cual lo hace quedar totalmente mal ante la sociedad en este aspecto. Va desde cosas muy pequeñas como el simple hecho de llamarlos como personas anormales o con diferentes cosas, porque pues no existen personas normales y anormales. Esa clasificación ya está mal por sí misma. O incluso no nombrarlos como deben ser, como cuando llamas a una persona ciega en lugar de llamarlo como una persona con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora. No hay una cultura de, mucha gente prefiere no tenerlos en su casa o quitarlos la oportunidad de muchas cosas por este tipo de condiciones. El siguiente factor en la encuesta es acerca de todos los jóvenes.
El 33.9% considera que su principal motivo de discriminación es porque los consideran adictos a alguna droga, alcohol, tabaco, por el simple hecho de ser jóvenes. Y el 20.5% considera que es gracias a las faltas de oportunidades de estudio y de trabajo. La verdad, la realidad de la juventud en México, según Animal Político, dice que 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, que representan el 31.4% de la población, pues pueden vivir en pobreza. O sea, son 40 millones de jóvenes que habitan en México y casi la mitad vive en situación de pobreza o ha sido víctima de alguna discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos. La falta de oportunidades es muy cañona. Te piden experiencia, pero ni siquiera te dan la oportunidad de poder demostrar o poder generar esta experiencia. Además de que la línea del bienestar económico es muy corta y los sueldos son muy bajos para gente que apenas va ingresando al campo laboral, y claramente se les percibe como una amenaza para la cohesión social. Se les excluye de espacios, oportunidades laborales o educativas e impidiéndoles el reconocimiento de sus derechos. Simplemente se muestra el hecho de que para rentar una casa ni siquiera te dejan ser tu propio, no te dejan hacer un contrato por el simple hecho de ser joven, te niegan esa oportunidad, entre otras muchas cosas. Y regresando al tema de los estudios, las universidades, como por ejemplo en el caso de la Universidad de Guadalajara, muchas ocasiones no tiene ni siquiera los cupos necesarios para abastecer la demanda que tiene. Y finalmente tenemos el tema de la discriminación por género, en el cual el 29.9% ha sido que ha tenido una problemática por delincuencia e inseguridad, y el 23.9% habla acerca de la violencia de género. Creo que el tema de la violencia de género es totalmente el más actual en estos momentos, el más preocupante y el más alarmante y triste. La violencia de género en nuestro país se ha desatado bastante. Van 272 homicidios en lo que va del año, feminicidios, y no solo es a mujeres de una cierta edad, sino también a niñas, adolescentes, jóvenes, madres de familia, señoras, que por una o por otra razón, ya sea por violencia de sus parejas, por intento de abuso, por secuestro, trata de blancas, robo de órganos y miles de barbaridades que se puedan abordar en este tema de la violencia de género, es una de las más tristes partes de las cuales el país está sufriendo. Se reporta, según el Instituto Nacional de las Mujeres, que del total de mujeres que han sufrido violencia física o violencia sexual por parte de su pareja o su expareja, el 23.2% están casadas o unidas en matrimonio y el 37.4% de las separadas denunciaron a su marido por agresión. Este es un tema bastante controversial porque creo yo que llega al punto de ser cultural, ya que muchas veces las mujeres tienen ese miedo de alzar la voz. Y hay muchas cosas que lo representan. No el simple hecho de ser sumisas, sino también de la cultura de la impunidad que vive el país. Porque no hay una pena o no hay un castigo como tal para las personas que cometen este tipo de abusos. O incluso también psicológicamente muchas veces pues te ves afectada, te ves vulnerable y lo que prefieres es callar y tener miedo porque simplemente no te creen. Y entre los principales motivos que se reportan por los cuales una persona no denuncia a su pareja es claramente por los hijos, por la vergüenza, porque como lo mencionaba, este tema es cultural y
y no es bien visto ante la sociedad, y muchas veces existen muchos prejuicios acerca de que el machismo es algo que está totalmente presente en México, y es preferible decir que sí, de seguro le pegó porque se lo merecía. Y también en la encuesta se reporta que un alto porcentaje de hombres dice que sí, que está bien que el esposo le pegue a la mujer por su comportamiento. Y bueno, está el otro 10.5% que dice que no sabían qué denunciar, y claramente el 8.4% no confía en las autoridades. Que como ya lo mencionaba, tristemente la impunidad es un tema muy grave y delicado en el país. A raíz de todo esto se han desatado diversas manifestaciones, tanto pacíficas como activas, y también se han hecho bastantes destrozos hablando culturalmente, un tema de mucha controversia, pero se entiende gracias al hartazgo que vive que se está viviendo, que se vive entre las mujeres, ese hartazgo que hoy ya desde no poderte subir un taxi sola porque te da miedo, ese hartazgo que fue ocasionado por el miedo de caminar sola en la calle. El tema del acoso sexual y el acoso es bastante cañón, porque es palpable, saben que existe, pero muchas veces incomoda hablarlo. Poco a poco se han ido quitando estos estigmas, pero realmente, ¿cuántas veces tú subes un camión, sufres acoso y nadie dice nada? Y hasta ahí se queda. Lo hemos normalizado de una manera que nos ha llevado hasta estos extremos y no sabemos cómo pararlo. Va desde temas de educación, temas de respeto, pero se tuvo que llegar hasta este punto donde 1 de cada 10 mujeres muere a causa de un feminicidio, para que la sociedad volteara y dijera que hasta aquí llegamos. Así que este fue el resultado de las encuestas de 2017 acerca de la discriminación en el país.